Hola, soy Timothy Radcliffe. Soy un fraile dominico de Inglaterra que dirigió el retiro del sínodo, al cual asistí como asesor espiritual. Y ahora tenemos 11 meses para digerir este sínodo y sus conclusiones antes de pasar a la sesión final en octubre de 2024. Y quiero hablar de cómo el Espíritu Santo fue el protagonista del sínodo, como dijo el Papa Francisco. Este fue el ejercicio de escucha más grande en toda la historia de la humanidad. Cientos de millones de personas estuvieron involucradas. Generó grandes expectativas sobre la transformación de la Iglesia. Pero los medios de comunicación a menudo daban la impresión de que era más bien un fracaso, que nada cambió realmente, que no se tomaron decisiones importantes. Y esto es más o menos exactamente lo que sucedió en el Concilio Vaticano II. El Papa Benedicto dijo que hubo dos concilios, el concilio que vivieron sus miembros, el cual fue un evento de fe, y luego estaba el concilio como lo retrataban los medios de comunicación, que lo veían más bien como una lucha por el poder. Y creo que esa fue también nuestra experiencia en el sínodo. Algunas personas, los medios de comunicación, lo veían como quién iba a ganar, pero la mayoría de nosotros sabíamos que era realmente un evento de nuestra fe. Y todos fuimos engendrados por el Espíritu, pero también como personas de nuestro tiempo, inmersas en los medios de comunicación. Probablemente nos tambaleamos entre estas dos formas de verlo, pero el Espíritu Santo es el que trae un cambio profundo. Una lucha por el poder también puede alterar quien tiene el poder, pero uno no le daría poder al pueblo de Dios, y como tal, solo sería un cambio superficial. Veamos brevemente las tres formas en las que creo que el Espíritu Santo actuó en esta primera parte del sínodo, cambiándonos, llevándonos a una nueva vida, a través de la amistad transformadora, sacándonos de nuestra zona de confort y finalmente guiándonos a la plenitud de la verdad. Así que comencemos por la amistad. La primera parte del sínodo trató sobre cómo nos encontramos unos con otros como amigos de Dios. He asistido anteriormente a 3 sínodos. Fueron ocasiones formales, con el Papa sentado en el centro, rodeado de cardenales, arzobispos, obispos y luego más bien al límite, los demás como yo. Esta vez, todos los miembros del sínodo se sentaron alrededor de las mesas. Cardenales y obispos sentados con sacerdotes religiosos y religiosas, laicos y laicas de América Latina, África, Asia. El más joven era un joven de 19 años de los Estados Unidos y se involucraron en lo que se llaman conversaciones en el espíritu. Tienen que escucharse unos a otros respetuosamente, teniendo 2 rondas de atenta escucha antes de que se genere un debate abierto. No estaba permitido interrumpir a nadie. Siempre hubo un facilitador, a menudo una mujer, para mantener a la gente en orden, especialmente a los cardenales, para evitar que hablaran demasiado. Un buen obispo que había sido muy antiguo en la curia romana me dijo: mire a todos esos cardenales de la curia romana. Todos tienen que escuchar respetuosamente en silencio a los bautizados, y eso los cambiará profundamente. Nunca volverán a ser los mismos.
Yo era un consejero espiritual, no un miembro, así que no me senté en ninguna mesa, pero podía ver la risa, podía oír la risa y podía ver las sonrisas. Y suena realmente loco decir que una de las cosas importantes que sucedieron en esa reunión fue que la gente aprendió a sonreírse unos a otros. Cayeron las barreras. La gente empezó a entablar amistad. La amistad de Jesús que dijo, os llamo amigos. Me hizo pensar en San Martín de Porres, quien era famoso por sus sonrisas. Uno de sus biógrafos dijo que su sonrisa daba valor a los tímidos, consuelo a los que sufrían, confianza a los que flaqueaban, esperanza a los oprimidos y, lo más importante de todo, despertaba el disgusto por el mal y el amor por el bien. Tal vez algunos de los obispos vieron inicialmente las mujeres en sus mesas solo como mujeres, ejemplos femeninos de la especie humana. Pero a medida que pasaba el tiempo, los ojos se abrieron y vieron a Miriam, Nora y Brigitte como discípulas, igual que ellos. A otros les gustó sentarse a la mesa con personas como el padre James Martin, un conocido defensor de la comunidad LGBT, tal vez viéndolo como un monstruo, pero a medida que pasó el tiempo, llegaron a verlo como otro discípulo en Cristo. Muchas personas hicieron amistades inesperadas, lo cual es un regalo de Jesús. Ahora, ¿hará alguna diferencia real? Uno se preguntaría. Sí, fue una subversión masiva del clericalismo que el Papa Francisco odia. La síntesis, el documento final, al final de esta parte del sínodo, definió el clericalismo como una incomprensión de la llamada divina, concibiéndola más como un privilegio que como un servicio, y que se manifiesta como una negativa a rendir cuentas. Ahora, para ser honesto, el escenario no lo hizo muy fácil. A menudo íbamos a misa en la Basílica de San Pedro, un enorme signo del triunfalismo papal. Los guardas suizos saludaban a los obispos cuando entraban en la asamblea. Los oradores fueron anunciados con grandes títulos resonantes, eminencias y excelencias, las más reverentes entre los monseñores. Sin embargo, nos reímos cuando se anunció que uno de los oradores era Su Excelencia Monseñor Robert Barron, y vimos aparecer en la pantalla el rostro perplejo de la hermana Mary Barron. Pero para estar verdaderamente libres del clericalismo, para liberar a la Iglesia, necesitamos una hermosa teología del sacerdocio ministerial. Los sacerdotes y obispos eran a menudo las personas que más se resistían a la sinodalidad, porque lo ven, y se entiende, como una amenaza a su identidad. Así que necesitábamos una teología afirmativa del sacerdocio y del episcopado, que mostrara cómo están arraigados en el pueblo de Dios. No están apartados de ninguna manera que sea distante, sacerdotes y obispos de los ministerios, de la amistad de Jesús, y por lo tanto deben pertenecer al pueblo. Visitando una reunión de pueblos tribales en el norte de Pakistán, de repente vi a uno de mis hermanos americanos sentado en medio de su gente, sentado en el suelo, vistiendo sus vestimentas y probablemente, como dijo el Papa Francisco, oliendo a su rebaño. Y yo dije, sí, eso es lo que significa ser sacerdote.
estar inmersos en el pueblo de Dios. Y este fue un sínodo de obispos. Creo que 169 obispos se reunieron colegialmente en torno al Papa. Pero ahora bien, el hecho de que estuvieran de nuevo inmersos en las mesas con el pueblo de Dios no hizo que este fuera menos un sínodo de obispos. Más bien mostró lo que significa estar con el pueblo, en el pueblo, para el pueblo. A menudo escuchamos la frase de San Agustín de Hipona: soy obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros. En segundo lugar, en Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo de Dios, sobre los apóstoles y discípulos, y los envió hasta los confines de la tierra. Pero no quisieron ir. Los apóstoles deseaban especialmente permanecer en su casa, en la ciudad santa de Jerusalén, en una pequeña comunidad judía. Fue la persecución la que expulsó a la gente para que la iglesia llegara a abrazar a personas como nosotros, los gentiles. Tuvieron que perder su identidad. Y esto fue fatídico. Ha sucedido una y otra vez en la historia de la iglesia, y ahora nos ha pasado a los occidentales, ya que hemos tenido que abrir nuestra identidad a los que venían del sur global, de otras culturas. Y yo mismo como occidental pude ver que esto se daba en el sínodo. Muchos de nosotros de Europa, Estados Unidos y Canadá probablemente venimos con nuestra agenda propia, nuestros temas urgentes que queríamos que el sínodo resolviera y abordara. Pero a medida que avanzaba el sínodo, tuvimos que aprender a ver estos temas a través de los ojos de otros continentes, otras culturas, que son hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo de otros lugares. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, Francis Fukuyama escribió un libro llamado El fin de la historia y el último hombre. Él pensaba que habíamos llegado a un momento en el que el mundo entero se estaba moviendo hacia básicamente una democracia liberal occidental. Cada nación parecía estar destinada a evolucionar hacia nuestra forma de vida, nuestra forma de ser. Algunos países del hemisferio sur, pensó, estaban atrasados, pero eventualmente se pondrían al día. Y si no estaban de acuerdo con nosotros en algún tema, como la bienvenida a las personas LGBT, eventualmente lo harían. Cuando Estados Unidos y Gran Bretaña, para mi vergüenza, invadieron Irak durante la Primera Guerra iraquí en la década de 1990, asumimos que cuando Saddam Hussein fuera derrocado, todo el mundo querría convertirse en demócrata occidental, al igual que nosotros. Nos equivocamos. Y cada vez es más evidente que estamos entrando en un mundo multipolar. India está en auge. Los países bretones. China invirtió en 2013 en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que involucra una infraestructura global de 150 países, 3/4 partes de la población mundial. Así que tenemos que aprender, de manera bastante dolorosa, que Occidente ya no es el marco de referencia automático para la mayoría de la población mundial. Podemos ver esto en la reacción a la guerra de Rusia contra Ucrania. No fue como esperábamos. Lo vemos en la reacción a la guerra que se está librando en Oriente Medio entre Israel y Hamás. Durante la Primera Guerra de Irak, las familias dominicas, hermanos y hermanas, ayunaron durante un mes en Union Square
Nueva York, y se repartieron calcomanías para los parachoques que decían: tenemos familia en Irak, no solo hermanos y hermanas dominicos, sino a nuestros semejantes. La tentación occidental ha sido decir: estos hermanos de, no sé, África, Asia, Europa Central, se están interponiendo en el camino de la iglesia que evoluciona como nosotros queremos. Ojalá no estuvieran tan atrasados. Pero para ser una santa, católica y apostólica significa que tenemos que abrir nuestros oídos, abrir nuestro ser a nuestros hermanos y hermanas a través del espacio y el tiempo. Esto nos cambiará. Será costoso, será doloroso y será la bendición más enorme que podríamos imaginar. Y es necesario en este momento en que la violencia, la guerra y el pesimismo aumentan. Necesitamos ser transformados si queremos ser un signo de esperanza para la humanidad. Si no lo hacemos, estaremos atrapados en el colonialismo. Entonces, ¿hicimos algún progreso en el tipo de temas que algunos occidentales querían? Eso creo. Más del 80% de los asambleístas votaron a favor de un estudio más profundo de la ordenación de mujeres al diaconado. Como alto porcentaje, también queríamos que el diaconado permanente fuera reexaminado a la luz de una nueva comprensión de esta vocación, no un paso en el camino hacia la ordenación sacerdotal ministerial, una vocación por derecho propio. Empezamos a despertar a las diferentes formas en que se pueden entender las diferencias de género. Tenemos la valentía y la inteligencia para escuchar cómo las personas de otras culturas ven la diferencia entre hombres y mujeres, tal vez en desacuerdo, pero también aprendiendo unos de otros. Un prominente crítico del sínodo, quien no es miembro, desestimó los puntos de vista del Papa Francisco sobre la Iglesia y el género como, y cito, tonterías misóginas. Mi corazón se llenó de inmensa tristeza. Qué trágico es tener esta negativa rotunda a tomar el camino de la caridad sinodal, de escucharnos unos a otros con respeto, incluso cuando no estamos de acuerdo. Para muchas personas en Occidente, la bienvenida a las personas LGBT es emblemática de una iglesia que está abierta a todos. Como dijo el Papa Francisco, todos, todos, todos. A algunas personas de otros continentes claramente les pareció doloroso y vergonzoso, incluso incomprensible. Muchos gobiernos de varias naciones ven la homosexualidad como un crimen castigado con la muerte. Así que nuestra insistencia, nuestra esperanza de dar la bienvenida a los homosexuales a la comunidad fue vista por algunos como un intento de imponer una ideología occidental fallida en toda la iglesia. A pesar de todo esto, el 90% de la asamblea votó a favor de no discriminar a personas por su sexualidad y que todos deberían ser bienvenidos. La dignidad de todos debe ser respetada. Finalmente, la noche antes de morir, Jesús prometió el don del Espíritu Santo que nos guiaría a toda la verdad. Necesitamos al Espíritu Santo para pensar más en nuestra fe. La palabra reflexionar aparece 21 veces en la síntesis final. Para esto necesitamos teólogos. Las conversaciones en el Espíritu
solo pueden llegar hasta cierto punto siempre y cuando los teólogos no estén profundamente involucrados. Descubrí un cierto miedo a la teología, para mi sorpresa. Un participante, una persona maravillosa, dijo que el documento final era demasiado teológico. Le dije, ¿a qué te refieres? Dijo, demasiado abstracto. A menudo se considera que los teólogos tienen su propio clericalismo, la propia especie de gnosis secreta, ese conocimiento especial como muchos académicos. Necesitamos académicos que pasen horas en bibliotecas, exégetas, arqueólogos, académicos patrísticos, filólogos, de todo. Pero, de lo contrario, la teología se limitaría. De lo contrario, solo utilizaríamos la palabra de Dios como munición para nuestros propios intereses. Tenemos que aprender con la ayuda de los teólogos lo que San Pablo llama la obediencia de la fe a la verdad del Evangelio y de la tradición. Pero todas estas disciplinas están al servicio de una teología que es conversacional, en conversación con el mundo, en conversación con el pueblo de Dios, abierta, escuchando y aprendiendo, en conversación con las personas más creativas de nuestro tiempo, independientemente de si son cristianas o no. Y fue maravilloso que solo unos días después del final del sínodo, el Papa Francisco publicara un documento argumentando exactamente a favor de esta teología conversacional. Así que ahora estamos en un momento de embarazo de 11 meses. Todos podemos ser parteras para llevar este tierno sínodo a la siguiente etapa, llevando palabras de aliento y esperanza. Y oramos para que el Espíritu Santo nos regale amistades transformadoras, nos saque de nuestra zona de confort para escuchar a personas de otras culturas y otros continentes. Y el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Gracias.